Lo último, que tanto puede escalar la tensión y los temores de una expansión de la guerra por las provocaciones que ha hecho el régimen de Israel a los países del eje de la resistencia. Pues Irán reitera que Israel ha violado todas las normas internacionales. Y con el asesinato de Teherán, del jefe del Buró Político del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas, Ismail Haniyeh, fue un error por parte del sionismo. Incluso la República Islámica advierten que tendrán una respuesta. El propio presidente, Masoud Pezeshkian, ha pedido a todos los países musulmanes y a las naciones libres del mundo, decía, condenar de manera enérgica los crímenes. También hay pronunciamientos de otras autoridades. Bienvenidos. El error del sionismo no quedará sin respuesta. Esa es la advertencia de la República Islámica de Irán a Israel, luego del asesinato de Ismail Haniyeh en medio de un acto terrorista. Y la advertencia ha sido hecha frente al canciller de Jordania, un aliado histórico del sionismo, pero que ahora ha tomado una postura más crítica frente al accionar israelí. Acerca del asesinato del jefe del Buró Político de Hamas, Ismail Haniyeh, debo decir que Jordania lo condenó y lo calificó como un crimen horrible y una acción provocadora. Este acto violó las leyes internacionales, así como los derechos humanos y la soberanía de los países. Nosotros condenamos este acto y exigimos una movilización efectiva para detener la guerra en Gaza. Ahora Jordania asegura que busca afianzar las relaciones con Teherán y hacer esfuerzos conjuntos para establecer la estabilidad, la seguridad y la paz en la región. La promesa de venganza no solo llega desde el Ejecutivo iraní, el Legislativo hace lo propio. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, insiste en que las fuerzas militares iraníes darán una lección histórica a la entidad sionista y a su aliado, Estados Unidos. Nuestras poderosas fuerzas militares, confiando en el poder eterno de Dios y apoyándose en el pueblo, darán una lección histórica a este enemigo terrorista y a su engañoso aliado, Estados Unidos. Yo, como representante de los electos por el pueblo iraní, declaro que la Asamblea Consultiva Islámica de Irán pide una respuesta disuasoria, preservando al mismo tiempo los intereses nacionales. Las advertencias han sido hechas desde todos los movimientos de la resistencia regional. Incluso algunos ya han comenzado la represalia. Es el caso de Hezbollah del Líbano. El grupo ha ejecutado un ataque con un escuadrón de drones. El objetivo ha sido el cuerpo élite del nuevo cuartel general de la 90ª División, en la zona de Ayelet HaShahar, en la Alta Galilea, en los territorios ocupados. Al menos 2 soldados israelíes resultaron heridos, uno de ellos en estado grave. El rechazo al accionar terrorista del sionismo se ha vuelto a registrar a lo largo y ancho del mundo. Desde África hasta Asia, varios países han albergado protestas ciudadanas, no solo contra el asesino del jefe del Buró Político del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas, sino por el genocidio que comete el sionismo en la Franja de Gaza. Ahora el mediador ha sido asesinado. Entonces, ¿el plan de alto el fuego sigue en pie? ¿Qué pasa con la gente de Gaza? Todos los días niños y mujeres son asesinados. Así que si el alto el fuego continuará o no, nadie lo sabe. Nos preguntamos, ¿qué tanto tiene que perder el sionismo si se extiende la guerra por la región de Asia Occidental? Porque eso es lo que ha venido intensificando, provocando, e incluso esas son las amenazas hechas por el propio Israel. Vámonos de inmediato con nuestros analistas. Nos acompañan a lo largo de esta jornada para entender un poco el panorama, para entender un poco el porqué de toda esta situación. Le ve en pantalla a Alessandro Pagani, es analista político, analista internacional, investigador y está en Milán, en Italia. En Argentina, desde Tucumán, específicamente Mahmoud Eid, analista internacional, también analista político, investigador, articulista, además especialista en temas islámicos. ¿Cómo están, señores? ¿Cómo les va? Buenas tardes para ustedes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Muchas gracias. No, a ustedes. Gracias por estar con nosotros.
Quiero confirmar el audio, por favor, de Mahmoud. Si me ayuda, producción, por favor. Mahmoud, ¿usted me está escuchando? Perfecto. Ahora sí escucho perfectamente a Mahmoud. Alessandro, comienzo con usted. A ver, ¿qué tan peligroso puede ser para el sionismo la expansión del conflicto, de la guerra, realmente cuando tiene diferentes frentes abiertos, cuando hay un eje de resistencia muchísimo más fortalecido y que prácticamente está rodeando al régimen de Israel? Sí, muchas gracias por la invitación. Un gusto como siempre. Sí, por favor. Israel busca absolutamente desatar una guerra en toda la región, una microguerra regional, una guerra total en contra de todas las fuerzas de oposiciones que luchan en contra del sionismo. Esto no desde hoy, desde mucho tiempo. Y buscan a través de estas acciones, actas de terrorismo, de crímenes, de violación de la soberanía de estados soberanos, como en el caso de la República Islámica de Irán, de buscar la provocación para desatar, para explotar una guerra que por supuesto tienen el apoyo y la regía por parte de Washington, de Estados Unidos, porque es claro que Israel y el sionismo, cobarde como son, seguramente no hubieran hecho todos los actos de terrorismo, no solo este último en contra del líder político de Hamas, sino en general los asesinatos en contra de científicos iraníes, entre muchas otras actas de terrorismo. Claro, eso es apoyado por parte de Estados Unidos, encuentran el aval por parte de Washington, y una guerra total, una microguerra regional en Asia Central serviría claramente a Estados Unidos para fortalecer su maquinario y su industria tecnológica militar. Lo veamos también en Ucrania, lo veamos con los intentos, porque no es solo en Asia Central, sino también en Taiwán, lo veamos en África, la venta de armas entre Estados Unidos y México, por ejemplo, entre muchos otros ejemplos que ahorita es difícil poderlas analizar con precisión. Pero claro, quien le interesa hacer explotar una guerra en la región es Israel y Estados Unidos. Irán está buscando la forma para encontrar la paz, un diálogo, pero claramente este diálogo se está acabando frente a lo que está pasando con la política de Israel, una política criminal. Mahmoud, ¿cómo vengar el terrorismo de Israel sin desatar una guerra en la región, ¿no? Que es en definitiva, bueno, ya lo decíamos, lo que busca Israel, sin caer en el juego más bien de Israel realmente? Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. A ver, acá lo que nosotros estamos presenciando no es una guerra, un ataque de un grupo terrorista como los grupos terroristas que nosotros conocemos. Acá hay un Estado terrorista, ¿sí? Es un terrorismo de Estado. El Estado de Israel es el que es terrorista, ¿sí? Y el Estado de Israel tiene apoyo de otros países que yo creo que ese apoyo, a medida que avancen, cuando Irán decida tomar las riendas y autodefenderse por lo que han hecho, no solamente en esta oportunidad, ¿sí? Asesinando al líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, cuando Irán decida tomar las riendas y autodefenderse, yo creo que muchos países van a querer reaccionar, pero ante la evidencia y ante el castigo que va a recibir Israel, esos mismos países van a ir quitando de a poco el apoyo al Estado terrorista y genocida de Israel. Sí, es muy probable que haya una guerra regional. Lamentablemente, cualquier tipo de guerra es lamentable porque mueren inocentes y mueren personas que tienen que ir a pelear, pero creo que el Estado genocida de Israel se va a arrepentir, ¿sí? de lo que ha hecho, y las consecuencias van a ser terribles para el Estado terrorista de Israel. Pero a ver, hay muchos países que nosotros estamos viendo, como Jordania, como Egipto, que en otro momento daban un apoyo terminante al Estado genocida de Israel, y ahora están tomando otra posición. O sea que el apoyo que va a tener de Israel no va a ser tan contundente, por lo menos
de los países de la región, de los países árabes, donde la mayoría son musulmanes, ¿sí? Pero bueno, lamentablemente esperemos que las acciones del eje de la resistencia sean contundentes, ¿sí? Y no den lugar a que se produzca una guerra regional. A Egipto y a Jordania. Alejandro, ya voy con usted. Alessandro, perdón, ya voy con usted. Mahmoud, a ver, Jordania y Egipto han estado últimamente criticando bastante las acciones de Israel, pero también con el historial que tienen estos dos países, ¿cómo no entender acá o cómo no pensar que puede ser también una forma de lavarse las manos? Sí, a ver, yo creo que de los gobiernos de Jordania y Egipto ha sido una forma de lavarse las manos. Lo que ha hecho ahora el Estado genocida de Israel asesinando a Ismail Haniyeh es un error gravísimo, ¿sí? Como cuando el Estado de Israel en la década del 80 había inoculado un virus a Khalid Mashal que estaba en Jordania, ¿sí? Y después le dan el antídoto para ese virus. Han cometido un error gravísimo y yo creo que a los gobierno de Jordania y gobierno de Egipto ya se le ha ido la situación de las manos, por eso que toman esta posición, porque los pueblos de Egipto y de Jordania, muy allegados a la resistencia palestina, especialmente a Hamas, están tomando otra postura. Y si ellos apoyan al Estado genocida de Israel, se están lavando las manos, como dicen, como ha hecho Pilato, ¿sí? Porque el problema van a tener un problema interno, levantamientos internos, y eso va a ser mucho más grave que apoyar al Estado de Israel en forma abierta. Por eso para que no haya un levantamiento popular en sus países, están tomando esta posición, llamémosle neutral, ¿sí? Que yo no creo que sean neutrales porque por la historia de cada uno de los gobiernos de esos países, la historia reciente, ¿no? De Anwar el-Sadat, de Hosni Mubarak, y ahora el presidente actual de Egipto, que no son neutrales, siempre han sido cómplices del Estado genocida de Israel como Jordania. Pero están tomando esa posición, yo creo, y estoy convencido, por un temor a un levantamiento interno. Imposible acá pensar, Alessandro, que incluso Israel llegase a salir victorioso si se extiende una guerra, porque, a ver, lo decíamos, lo comentábamos hace minutos, prácticamente cercado por un eje de la resistencia, tiene frentes abiertos con todo el eje de la resistencia, y cuando tiene además aliados que están involucrados en otros conflictos, entonces, ¿para qué arrastrarse a otra guerra? Cuando no tiene garantía de salir airoso, cuando incluso ya ha mantenido guerras con el eje de la resistencia por separado y también ha sido derrotado o expulsado, como es el caso del Líbano. Alessandro. Sí, a ver, la situación es muy diferente haciendo una comparación a nivel histórico. Por supuesto, hubo situaciones donde Israel salió con la suya, pero yo no veo en este momento esta fortaleza político-militar y una estrategia en el campo por parte de Israel. Yo veo simplemente un criminal de guerra, que es Netanyahu, que está buscando la forma para encontrar la forma de salir de todos los procesos de corrupción que tiene dentro de su país. Y claramente una guerra de este tipo a él le cae como un anillo al dedo para poder liberarse de todas estas acusaciones, procesos, porque todo se pararía claramente frente a una guerra total. Pero salvándose él, por ejemplo, permítame, perdone, salvándose él y echando prácticamente o empujando a la población a un abismo. Ajá, sí, y básicamente yo lo que veo es básicamente una situación en la cual Israel tiene todo que perder. Y la relación de fuerzas que se están construyendo en Asia Central es la redefinición de nuevas fuerzas de poderes dentro también de unas relaciones multilaterales y multipolares. Veamos la condena total por parte de Rusia, la condena total por parte de China, el
que hay por parte de muchos gobiernos. Sí, se hablaba de Jordania y de Egipto, pero yo no confiaría mucho de estos países porque ya en el pasado han demostrado de tener una doble cara frente a la situación de la causa palestina, por ejemplo, y también de otras situaciones. Recordamos en los años 70 el papel que tuvo Jordania en la represión de los movimientos de lucha palestino, por supuesto, y Egipto sabemos también las situaciones de la frontera. Otro discurso es la cuestión del pueblo. Claramente, el pueblo empuja para la solidaridad y para construir más solidaridad y hasta luchar por la liberación de Palestina del sionismo. Esto claramente tiene una contradicción interna dentro de las sociedades que, por supuesto, llegará en un momento de desarrollo en el cual hasta los gobiernos mismos estarán empujados a tomar una decisión, o estar con el pueblo y entonces estar en la lucha de los pueblos que se están dando en esas regiones, de las naciones oprimidas, del colonialismo, del imperialismo y del sionismo, o si no, decidir de ser prácticamente los objetos de la historia, como siempre han estado básicamente, de acuerdo a cómo lo analizaba justamente también Edward Said. Mahmoud, a ver, Hezbollah del Líbano no ha dejado de ejecutar las acciones de represalia y ahora con mayor intensidad durante estas últimas semanas, ¿no? Contra los territorios ocupados por Israel e incluso contra propias tierras israelíes, contra el corazón, ¿no? de Israel. Pero, a ver, a decir por los comentarios incluso del propio líder del movimiento de resistencia Hezbollah del Líbano, no es esa la venganza completa que ejecute Hezbollah del Líbano. Entonces, ¿a qué corresponderían estos ataques de represalia, estos lanzamientos de misiles? Porque uno puede decir, bueno, fácilmente se puede estar aplicando la de buscar huecos en la cúpula de hierro o distracción, ¿no?, para el régimen de Israel, para generar, ¿no?, distracción para el régimen de Israel, o incluso para generar mayor caos dentro de los propios israelíes y que aún así se le vuelquen en contra a Netanyahu. ¿Cuál de estas tres opciones podrían ser, o las tres incluso? Yo creo que son las tres opciones, ¿sí? Convengamos que la resistencia islámica libanesa desde el inicio de la tormenta del 7 de octubre ha comenzado a atacar posiciones del ejército sionista, ¿sí? Yo no creo que sean todo que esté aplicando, como lo ha dicho Sayyid Hassan Nasrallah, que estén aplicando todo el poderío de la resistencia libanesa. Yo creo que es cuando se comience la represalia, yo creo que va a ser una represalia conjunta entre todo el eje de la resistencia y a destruir a Israel, ¿sí? Yo creo que no va a ser como ha sido hace unos meses cuando Israel bombardeó el consulado iraní, que los ataques de Irán fueron puntuales a bases militares o aeropuertos. Yo creo que el eje de la resistencia va a ir por todo, ¿sí? Por todo. Ya hemos visto los líderes de los distintos sectores, los guardias revolucionarios, del parlamento, del gobierno, hasta el presidente de Irán. Lo que ha dicho el líder también, Israel se va a arrepentir de lo que ha hecho, ¿sí? Y tengamos en cuenta también que el ejército sionista asesinó a un líder importante de la resistencia libanesa. Yo creo que lo que está haciendo ahora la resistencia es continuando con eso que ha comenzado, no el 7 de octubre, porque esto ya viene desde siempre, desde el año 82, cuando Israel invadió el sur del Líbano, incluso llegó hasta Beirut, pero ahora con una mayor intensidad, por una acción, yo creo que una acción de ablandamiento, ¿sí? De ablandamiento, pero cuando se produzca la represalia creo que va a ser coordinada entre todo el eje de la resistencia, y vamos a ser testigos de una derrota pero muy contundente y muy vergonzosa de este régimen que yo creo que entra como dice una narración islámica del cuarto imam de los musulmanes chiitas, gracias a Dios que hizo de nuestros enemigos gente estúpida, ¿sí? Y yo creo que
el gobierno de Israel con el gobierno norteamericano y algunos otros países están mostrando al apoyar lo que está haciendo no Netanyahu. Netanyahu convengamos que es el representante del sionismo israelí, ¿sí? Y mucha gente en Israel piensa como ellos, sino que se vayan de Israel, dejen de ocupar la tierra que no les corresponde. Yo creo que están mostrando con esta acción de querer extender la guerra o querer ampliar el campo de batalla, están mostrando un signo de una estupidez muy muy grande. Yo no creo que el sionismo sea derrotado, va a ser derrotado el Estado de Israel. El sionismo, la cabeza de la víbora está en Estados Unidos, el lobby sionista es el que maneja a Israel, el lobby sionista norteamericano, pero con la caída de Israel yo creo que se va a producir un efecto dominó en los países de la región que no apoyen a la resistencia, en los gobiernos, perdón, de la región que no apoyen a la resistencia, y también de algunos gobiernos occidentales que ciegamente están apoyando al Estado genocida y criminal de Israel. Alessandro, a ver, artículo 51 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas dice, abro aspas, ninguna disposición de esta carta menoscabará el derecho inmanente de la legítima defensa individual o colectiva en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacional. Caso 1. Consejo de Seguridad no ha hecho absolutamente nada por el veto de Estados Unidos o Reino Unido o incluso Francia. No. Caso 2, y acá una disyuntiva que se abre. Esta legítima defensa que puede ejecutar la República Islámica de Irán incluso fue avalada la semana pasada por el propio secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, acá ya hay un precedente porque pareciera ser primera vez que realmente Naciones Unidas avala o da a entender que en efecto sí Israel representa una amenaza para la República Islámica de Irán. Entonces, ¿a qué se está jugando aquí cuando, a ver, yo no estoy, o para no ir tan lejos, cuando es prácticamente primera vez que Naciones Unidas está de acuerdo con, a ver, defiéndase usted y ataque a Israel si usted lo considera así? Yo veo por parte de las Naciones Unidas una situación de dificultad. Lo hemos vivido en estas últimas décadas, donde básicamente hubo la muerte de lo que es la legalidad internacional. Desde el comienzo de la guerra sin límites por parte de Estados Unidos y la OTAN, en Irak, en Siria, en Afganistán, en Somalia, en Serbia, etcétera, etcétera, nosotros hemos visto básicamente la ausencia total por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se volvió una ONG de Estados Unidos y de la OTAN. Ahora la situación está desarrollándose en forma contradictoria hasta dentro, porque hay este papel de este nuevo mundo multipolar y de estos países que representan este nuevo orden mundial que se está conformando, se está desarrollando frente a un mundo viejo que es esto del occidente colectivo de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Israel, por supuesto, y que siguen tratando de buscar la forma para sobrevivir. Claro que, de acuerdo como decía Antonio Gramsci, frente a algo que está muriendo, pero que aún no ha muerto, y frente a algo que están haciendo, pero que aún no tiene esa fuerza para impulsar esta nueva vida, nacen los monstruos. Y tenemos a Zelensky como monstruo, tenemos a Milei como monstruo, tenemos a Netanyahu como monstruo, etcétera, etcétera. Y en esta situación, la legalidad internacional diría, por supuesto, que ante todo el derecho de la resistencia del pueblo palestino, el derecho a la resistencia armada, es definido dentro del artículo 1 del Estatuto de las Naciones Unidas, de la Carta de las Naciones Unidas, porque quien
hizo ese acuerdo, ese tratado al final de la Segunda Guerra Mundial, entendía muy bien que era la lucha anticolonial. Y entonces se puso como programa, pero se quedó como un programa, porque lo hemos visto. Pero naturalmente hay por parte de los pueblos la voluntad para poder construir la propia liberación. Es el caso de Palestina, es el pueblo iraní que ha hecho su revolución islámica, es el sueño de muchos pueblos en América Latina como en todo el mundo, y lo que tiene como derecho Irán es seguir en lo que está planteando desde muchas décadas, es decir, un ejemplo histórico político como sujeto de la historia dentro de la región de Asia Central, como vanguardia política, redefiniendo este concepto de Islam político que representa para las masas árabes, musulmanas en toda la región un ejemplo, un faro de luz para nuevos alamedas que se puedan abrir en el camino de la lucha, claramente que tiene que ser la que se está haciendo básicamente, porque no es las Naciones Unidas, no son los derechos internacionales y una carta y un papel que elige la libertad y la liberación de los pueblos. Y que aparte va con la plena defensa de la soberanía regional. De los pueblos en su lucha. Y que aparte va, bueno, sí, que aparte va con la plena defensa de la soberanía regional en medio de todas las circunstancias, en medio de todas las acciones en contra de la propia región de Asia Occidental. Señores, se nos termina el tiempo, lamentablemente, pero muchas gracias por acompañarnos. Un placer. No, por favor. A ustedes, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Venga, que esté muy bien. Se siguen pronunciando las propias autoridades de la República Islámica de Irán y también de toda la región de Asia Occidental, sobre todo los países que integran el eje de la resistencia. Ha declarado durante las últimas horas el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el general Hossein Salami, ha asegurado que una respuesta contundente hará que Israel comprenda el error que cometió a la hora de asesinar al jefe del buró político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán, la capital de Irán. Gracias por acompañarnos. Buen inicio de semana.